Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un verdadero placer que nos sintonicen en este día, en una nueva edición de Contacto Salvadoreño, que siempre llega a ustedes a través de las multiplataformas de ITV El Salvador, Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Y también nosotros llegamos a través de la señal de Tele El Salvador, la señal sin fronteras, en los Estados Unidos. Hoy tenemos muchos temas por abordar, temas de actualidad, temas de interés. Y para eso les presento a nuestra invitada, y tal y como lo habíamos anunciado a través de nuestras redes sociales, nos acompaña la abogada Tania Pastor, a quien saludamos y le damos la bienvenida una vez más a nuestro programa. Un verdadero gusto. Gracias, Alexis. Un placer estar aquí en Contacto Salvadoreño nuevamente en ITV y toda la audiencia que nos escucha en este momento y que también nos ve. Esperamos compartir un rato muy agradable. Saludos a todos. No, un verdadero gusto que nos acompañe. Sé que vamos de aquí hasta las 5 de la tarde con interesantes temas y para eso le invito a nuestros amigos que participen con nosotros de esta conversación a través de Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Escríbanos a las transmisiones que tenemos en este momento y nosotros vamos a estar revisando todos sus mensajes y comentarios y se los vamos a externar a nuestra invitada. Así que participe y también comparta esta transmisión a través de nuestras multiplataformas. Un verdadero gusto que nos sintonice. Vamos a iniciar hablando de temas de actualidad, temas que han surgido hará 2 horas más o menos. Este día la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga los acontecimientos del 9 de febrero, cuando militares ingresaron al Salón Azul de la Asamblea Legislativa, se ha reunido y ha acordado este día recomendar al presidente de la República la destitución del director de la PNC, Mauricio Arreaza Chicas, y también reiterar la destitución del ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, también como resultado de la interpelación por estos hechos. Además, ellos van a poner un aviso ante la Fiscalía General de la República en contra del presidente de la República, el ministro de la Defensa, también contra el jefe del Estado Mayor Conjunto y el jefe del Estado Mayor Presidencial. Se habla mucho que si es o no vinculante. Por ejemplo, conversaban con el diputado Rodolfo Parker y aseguraba que sí es vinculante, por ejemplo, en el tema del director de la PNC, esta decisión. Pero usted, abogada Tania Pastor, ¿cómo considera esta decisión que ha tomado? ¿Es vinculante? ¿No es vinculante? ¿Y qué acciones pues pueden proseguir después de esta decisión de los diputados? Bueno, en realidad ya sabíamos, en realidad hasta se han demorado demasiado, ya sabíamos que el resultado iba a ser definitivamente un recomendable hacia el presidente sobre la destitución en virtud que vinculatoriedad, según el Ordinal 37, recuerdo que lo conversamos la última vez que estuvimos conversando, Alexis, y establece que una de las facultades en el artículo 131 de la Constitución de la República, en el ordinal 37 del artículo 131 dice recomendar a la Presidencia de la República la destitución de los ministros de Estado, la de funcionarios de instituciones oficiales autónomas cuando así lo estimen conveniente como resultado de la investigación de sus comisiones especiales o de la interpelación en su caso. La resolución de la Asamblea será vinculante cuando se refiera a los jefes de seguridad pública o de inteligencia de Estado, ojo con lo que sigue, por causa de graves violaciones de los derechos humanos. Es decir, que los resultados de las comisiones especiales e interpelaciones que efectúe la Asamblea Legislativa en virtud de esta facultad que le concede la Constitución de la República son de meras recomendaciones, salvo estas 2 excepciones, que es en el caso de los jefes de seguridad pública o de inteligencia de Estado. Y además, ya reuniendo una de estas 2 cualidades, tiene que darse la situación de encontrarnos frente a causas de graves violaciones de los derechos humanos. Entonces, en mi opinión, no es vinculante. Ya sabemos que no es su labor sobre seguridad pública del ministro Merino Monroy, más bien está coadyuvando con la policía, con todo el ministro de Seguridad en relación al tema de la seguridad pública, pero no es la función que la Constitución le otorga, es decir, no se refiere al jefe de seguridad cuando estamos hablando de este funcionario, ni de inteligencia de Estado tampoco, y lo mismo pasa
si analizamos nosotros el punto de vista del director de policía, aunque ahí sí estamos hablando de seguridad pública, tendría que establecerse como resultado de la investigación, y no solo establecerse como conclusión, sino que fundarse, argumentarse, documentarse que ha habido en realidad una grave vulneración a los derechos humanos. Si eso no existe y solamente se manifiesta, entonces no se tiene por probada la violación de naturaleza grave a los derechos humanos y no es vinculante en ese sentido. Ahora, investigación en la Fiscalía General de la República por este tema ya la hay, se aperturó de inmediato. Yo recuerdo que el fiscal general anunció en redes y lo anunció también en medios que iba a abrir una investigación por esos hechos, y posteriormente en algún momento manifestó que no encontraba elementos para proceder por los delitos que se anunciaban en ese momento de sedición y otros. Entonces, en mi opinión, no es vinculante de acuerdo a lo que establece el artículo 131 de la Constitución, ordinal 37, a menos que hayan utilizado argumentaciones sin ningún tipo de respaldo, que afirmen que hay grave violación a los derechos humanos, pero tienen que demostrarlo. Es como cuando uno tiene un caso en el que ha resultado gravemente perjudicado en su psique. Entonces tiene que ir a donde un psicólogo y que el psicólogo diagnostique o que el psiquiatra diagnostique para poderle probar al juez que realmente usted tiene un daño psicológico. No solamente se trata de que la víctima va y alega un daño, sino que el daño se tiene que probar, se tiene que documentar, se tiene que argumentar y tener como de verdad probado. Entonces lo mismo sucede acá. No solo se trata de que vayan a decir, yo no he visto el dictamen, pero no solo se trata que digan, miren, aquí el 37 del 131 dice esto y nosotros consideramos que hay grave violación, que hay una grave violación de los derechos humanos. Tienen que decir grave violación de los derechos humanos por los siguientes hechos, y estos hechos los fundamentamos en esta prueba, en esta otra prueba, o en esta persona a la que se le vulnera un derecho humano. Es decir, tiene que ser algo que sea verdaderamente comprobable. No es como ellos están acostumbrados, por ejemplo, en los nombramientos de funcionarios de segundo grado, que solo dicen, a este elegimos porque consideramos que reúne todos los requisitos y se acabó. No funciona así. Todas las decisiones que generan efectos sobre nosotros los administrados de parte de cualquier órgano, sea jurisdiccional o administrativo, tiene que ser razonada y fundamentada su resolución porque afecta a nuestros derechos. Entonces tienen que decir por qué están recomendando la destitución, en virtud de que consideran que hay una violación, si así lo consideraran, que hay una violación de derechos humanos, y documentarlo. Es decir, tuvieron que haberlo investigado, tuvieron que haberlo debatido, tuvieron que haberlo argumentado, y además ese debate tuvo que haber sido completamente público y haber llegado a una conclusión a la que todos hayamos visto cómo se arribó, cuál fue la prueba que documentó cada una de las afirmaciones, que al final los llevó a escribir en un dictamen que recomiendan por la vinculatoriedad, la destitución de ya no es ni recomendación, ahí se está prácticamente ordenando la destitución de uno u otro funcionario según el artículo que les he mencionado, Alexis. ¿Cómo viene esto a unirse con lo que está sucediendo con el tema del director de la Policía Nacional Civil? ¿Se le une ahora este hecho si la Fiscalía así lo decide? ¿Y cómo sucede también con lo que pasó la semana pasada, que se criticó mucho la decisión que tomó la parte de la defensa del director de la PNC, Mauricio Arrea Sachicas, al haber renunciado al momento de la realización de la sesión plenaria para el desafuero del funcionario? Aseguran que también cometió otros delitos. Incluso se le achaca también que los abogados cometieron delito por no haber dicho nada hasta el final de esta sesión plenaria. En realidad, los diputados manifestaron en relación a ese tema que el funcionario, es decir, que el ex viceministro había cometido el delito de usurpación de funciones. Algunas personas y abogados, diputados abogados, le denominaron suplantación. Otros dijeron, algunos sí lo mencionó correctamente, que es prolongación en las funciones. Entonces decían, el ex viceministro cometió el delito de prolongación en las funciones, decía él.
y los abogados cometieron el delito de encubrimiento porque no vinieron a decírselo a la Asamblea Legislativa y a toda la población salvadoreña, lo cual, ojo, yo sí hago el llamado sobre el cuestionamiento ético de esa situación. Sin embargo, de eso a trascender a la esfera penal no es posible, porque ese delito que anuncian los diputados no existe. Es decir, son hechos que la Constitución de la República, en el artículo 237, específicamente cuando trata el tema del antejuicio, establece que una vez se le ha removido el fuero a un funcionario, este funcionario queda automáticamente suspendido en el ejercicio de sus funciones. Punto y seguido, dice la disposición constitucional. El funcionario que se quedara ejerciendo las funciones habiendo sido desaforado cometerá el delito o será culpable. En realidad la Constitución ya hasta establece la culpabilidad del delito de prolongación en las funciones. Esto significa que hay un mandato en la Constitución que los hechos allí descritos, es decir, un funcionario desaforado que se quede ejerciendo el cargo, va a cometer ese delito. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo a la Asamblea? La Asamblea Legislativa, su función constitucional por esencia es legislar. Entonces, ¿quién hace las leyes? La Asamblea Legislativa. ¿El Código Penal es una ley? Sí, es una ley. Entonces, ¿a quién le corresponde darle cumplimiento a lo que establece el artículo 237 de la Constitución? Es precisamente a la Asamblea de la República. Entonces, a mí me parece muy grave que los diputados estuvieran enunciando que cometieron el delito de prolongación en las funciones cuando esa es obligación de ellos, regular esas acciones como delito, es decir, crear una norma penal que describa esta acción de que una vez desaforado el funcionario se quede ejerciendo funciones y que por eso comete el delito de prolongación en las funciones. Y es para el de ya desaforado, porque automáticamente queda suspendido del cargo, es decir, ya no puede ejercer funciones porque automáticamente queda suspendido y por eso no puede continuar. Si continúa, comete el delito, pero el delito solo existe en la Constitución, es decir, mientras no existe en el Código Penal no puede aplicársele ni procesársele a nadie por principio de legalidad. No puede procesársele absolutamente a ninguna persona por un hecho que la ley penal en El Salvador no describe como un delito, como una acción típica, antijurídica, culpable y sancionable, que es como nosotros conocemos la definición jurídica de delito. Entonces, mientras eso no está en el Código Penal, absolutamente a nadie se le puede perseguir por ese delito. Entonces, si no existe el delito, no puede existir tampoco el encubrimiento por ese delito. Ahora, el fraude procesal es como... se sintieron en algún momento con funciones de Fiscalía General de la República y empezaron a tipificar delitos y dijeron, a ver, uno de estos o todos les va a pegar, pero nosotros vamos a hacerlo parecer bien grave, que es una dinámica o es una forma de actuar de la misma Fiscalía. La Fiscalía cuando tiene casos, y ni siquiera que sean casos necesariamente que son de atención, mucha atención o que generan atención social, sino que es una costumbre que llevan, decimos, lo voy a repetir porque en realidad así lo manejamos incluso dentro de la misma Fiscalía cuando yo estuve allí, esa camándula de delitos. Es decir, llevan hasta 3, 4 y 5 delitos a veces porque alguno de esos le va a pegar, cuando lo que corresponde es hacer un análisis responsable de los hechos para ver a cuál tipo penal adecuamos esos hechos y si es necesario, pues proponer una acusación alternativa de esos hechos. Hay que ordenar los hechos por personas o por personas imputadas, es decir, hay que ser muy responsables en esto y como también pasa que hay muchas personas nuevas ejerciendo dentro de la Fiscalía que ahí llegan a aprender, yo llegué a aprender ahí, entonces tienen que estar supervisados por personas con experiencia que les guíen y por supuesto algo también de experiencia o de conocimiento en la materia deben de tener. Y lo que sucede es al final es que llevan el montón de delitos para ver cuál de todos les pega. Eso mismo hizo la Asamblea. Vamos a poner estos tres porque realmente se sintieron insultados. Yo entiendo el sentimiento de la población cuando todos celebraron, o mucha gente, muchas personas celebraron lo que les pasó, porque en realidad, en mi opinión, ellos sí están haciendo un uso defraudatorio de sus facultades constitucionales. Entonces la gente también lo observa y se molesta y celebra ese tipo de actos, pero sin embargo reproche ético profesional en mi opinión sí lo hay, porque es cierto que también hay una especie de retraso deliberado en la Asamblea, que si llega correspondencia de parte del Ejecutivo hay instrucciones que ningún empleado puede recibirla, entonces ellos mismos generan la demora en la recepción de documentos. Sin embargo, siempre existe una posibilidad de que los defensores hayan dicho, miren, aquí ya no hay razón de hacer esto porque el viceministro ya no es viceministro, no lo sé, en uso de la palabra, ya teniendo el micrófono,
hay que analizar en realidad todos los hechos porque nosotros nada más conocemos lo que vimos, pero no conocemos todo lo que está documentado. Yo he escuchado que hubo problemas para presentar, para hacer saber a la Asamblea de la renuncia del ex viceministro, porque por esa dinámica que se ha dado, que si llega del Ejecutivo, pues nadie puede recibir nada. Entonces los tienen dando vueltas y esperando horas y horas para que les reciban un documento, cuando debería de haber una sección de correspondencia que admita toda la correspondencia dirigida al órgano legislativo, porque esa es la obligación de ellos. Entonces, ante el desconocimiento de la población, si de verdad se intentó desde temprano llevar ese documento, pues no habría ni siquiera reproche ético. Pero si por el contrario no hubo un intento desde muy temprano, sabiendo que desde el día anterior se había renunciado, en mi opinión habría reproche ético. Sin embargo, no es constitutivo de delito, o por lo menos en el Código Penal no hay ninguna disposición que se pueda adecuar a esta situación que ellos quieren hacer ver como una prolongación de funciones, porque para eso incluso tendría que haber sido desaforado el viceministro, y él habiendo sido desaforado, automáticamente aplica la suspensión y entonces él seguir ejerciendo funciones de viceministro, por ejemplo. Ese hubiera sido la comisión del delito, tal cual es el espíritu de la Constitución, no el espíritu de los diputados. Ahora, si ellos quieren darle adicional un espíritu que contemple lo que dice la Constitución, pero que además establezca algo como lo que ya pasó, porque como aquí somos reaccionarios también, hasta que nos pasan las cosas las regulamos. Entonces, si los diputados quieren que además de lo que dice la Constitución en el 237 se regule como delito el sentarse a hacer las veces de un funcionario cuyo cargo ya no se ostenta, tienen que regularlo como delito también. No es que yo me enojé, me sentí ofendido, esto fue una falta de respeto en la Casa del Pueblo y por lo tanto remito a la Fiscalía para ver qué hace la Fiscalía. Y ojo, que aquí viene una responsabilidad muy importante para la Fiscalía, en el sentido de que estamos a las puertas de una coyuntura electoral en donde el mismo fiscal general ya lo anunció en un par de ocasiones por lo menos, que hay denuncias incrementándose en todas direcciones y en todos sentidos. Y es por lo mismo de que todos quieren hacer campaña a costillas del prójimo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque este tipo de denuncias prácticamente son con fines que no son eminentemente jurídicos, ya que lo que trasciende aquí es la campaña electoral para todos. Abogada, ¿por qué sigue desempeñando las funciones como director? Es una de las preguntas que nos escriben a través de nuestras redes sociales. ¿Por qué sigue él como director de la PNC, pese a que tiene este proceso que seguramente en los próximos días va a arrojar algún tipo de resultados cuando presente el requerimiento la misma Fiscalía? El proceso de antejuicio, que es con la intención de remover el fuero, se realizó en razón del cargo que él ostentaba como viceministro, no por su cargo de director de policía. El cargo de director de policía lo continúa ejerciendo porque por ese cargo él no ha tenido más que la recomendación de la Comisión Especial del 9F hacia el presidente, pero no hay ningún antejuicio iniciado porque él no tiene fuero constitucional en calidad de director, sino que lo tenía en calidad de viceministro. Entonces, como director de policía, nada más ejerce sus funciones como las ejerció hasta antes de ser viceministro. Es decir, aquí regresamos al estado de cosas en el que nos encontrábamos antes que el presidente le nombrara como viceministro. Estamos en ese escenario, es decir, que la Fiscalía podría en ese momento meter un requerimiento o hacer un requerimiento a los jueces correspondientes de paz para procesar al viceministro por los delitos de lo que sucedió en relación al tema de Hacienda y de los citatorios. Pero no hizo eso, sino que como había un fuero del que estaba cubierto ya por el cargo de viceministro, entonces por eso es que se hizo todo esto. Ahora ya vuelve a tener nada más el cargo de director, y como cargo de director, como ya no hay fuero, pues entonces se le puede procesar, pero él sigue normalmente en su cargo. Y aquí hay algo bien importante, Alexis, porque si el presidente no le hubiera nombrado como viceministro al director de policía, lo que hubiera sucedido es que el doctor Melara, el fiscal general, hubiera tenido dos opciones: girar la detención o no girar la detención, pero promover el proceso penal directamente. Ahora, ¿qué es lo peligroso en esta situación? Que si hubiera promovido
la acción penal en contra del director de policía en las circunstancias en las que se presentó el requerimiento de antejuicio y solicitud de desafuero a la Asamblea, el caso se le cae. Se le cae porque su caso lo fundamentó en una ley que tiene derogada en El Salvador más de 20 años. Eso es muy grave, eso es ignorancia inexcusable en un funcionario público y es peligrosísimo porque entonces más bien se le hizo un favor con esto del fuero porque entonces se dieron cuenta de que llevaban un error gravísimo de fondo en su petición y en su fundamentación del caso. El planteamiento del caso que iban a hacer ante el juez de paz hubiera sido un bochorno completo ir a presentarlo ante los jueces con leyes derogadas como fundamento. Ahora tienen la oportunidad de arreglar la tarea, corregir la plana, hacer un requerimiento con leyes vigentes en el país y presentarlo ante el juez de paz correspondiente, con detención o sin detención. Ahí podemos valorar si va a ser selectivo, como hemos visto que lo ha sido hasta ahora el fiscal general, en cuanto a las detenciones administrativas. Y eso es lo que nos queda esperar, si lo va a presentar con detención o sin detención y si se va a ver nuevamente la selectividad en los casos. Y ojo que yo al fiscal general le he reconocido dos cosas en su ejercicio de funciones. Una es que rompió esa dinámica que traía la gestión anterior del fiscal general anterior de hacer torturas hacia testigos y hacia procesados con el objeto de lograr fundamentar sus casos. Ese mecanismo, ese método de trabajo se acabó con la salida del fiscal general anterior y gracias a Dios el nuevo fiscal no ha seguido esa dinámica. Y dos, es que ha tenido el valor de sentar en el banquillo de los acusados a personas muy poderosas, tanto del gobierno como de la oposición o de donde sea. El problema es que en todos los casos lo ha hecho de una forma muy deficiente y lo digo con mucho respeto, pero la muestra final de esto que puedo afirmar, tengo más ejemplos, pero la muestra final es haber promovido un antejuicio con fundamento en una ley derogada de más de 20 años. Para cerrar estos dos temas que hemos abordado en esta primera parte, primero me llama mucho la atención lo que dice. ¿Es posible entonces que, si así lo decide el fiscal general y los fiscales que lleven el caso, que un día podríamos ver también que pueda ser llevado a, podríamos decirlo así, con algún tipo de aprehensión al director de la PNC y que llegue así a los tribunales? Que llegue detenido a los tribunales es una posibilidad porque la ley le otorga la facultad al fiscal general. Sin embargo, si queremos ser un poco coherentes con el comportamiento que ha habido, tendría que dar una explicación por qué en el caso, por ejemplo, en algunos casos sí ha valorado lo que la ley procesal nos establece en cuanto a los arraigos laboral, domiciliar y familiar, y que también el imputado, por estar en libertad, no va a interferir con órganos de prueba o con medios de prueba que no los va a llegar a alterar. Esa fundamentación que nos dan las cámaras a veces que dicen, es que puede haber prueba, cuando son casos muy complejos, dice que puede haber prueba afuera que la fiscalía todavía no conozca, pero que el imputado procesado o procesado sí las conoce y entonces las va a ir a alterar. Entonces, esa valoración, cuando hay personas que reúnen todos estos requisitos del arraigo y que además no se concibe con certeza el hecho de que vaya a interferir en la investigación o que no se vaya a presentar al proceso, etcétera, entonces lo que procede es aplicar medidas sustitutivas a la detención. Recordemos que la libertad de las personas después de la vida es uno de los bienes jurídicos tutelados más importantes que tenemos como personas, porque ¿de qué nos sirve estar vivos pero estar presos? Es decir, estar encerrados, si no tenemos nuestra libertad ambulatoria. Entonces, al ser un bien jurídico tan protegido y tan importante para todos, tenemos que ser responsables a la hora que vamos a hacer uso de esa potestad que la ley nos otorga para restringirla. Y por eso dice, la va a poder restringir la Fiscalía de forma administrativa y después ante el juez que lo ratifique o no lo ratifique, pero haciendo la valoración que si esta persona cumple los requisitos que expliqué anteriormente. Y hay muchas personas que sí lo reúnen, pero que la Fiscalía gira detenciones administrativas. Y en ese sentido tenemos nosotros en este año casos en los que no se giraron las detenciones y casos menos graves, es decir, y casos más graves que esos, en los que sí se giraron las detenciones y las personas pasaron presas todo el proceso. Y así tenemos un montón de personas. Abogada, antes de irnos a la pausa, hay dos preguntas muy importantes para cerrar este tema. ¿Qué pasa si al presentar el requerimiento en los juzgados
y se emita, digamos, una orden de captura o él quedará detenido. Esa es una. ¿Qué pasa? Que al momento de presentar el requerimiento en los juzgados se va a emitir orden de captura o va a quedar detenido el señor director, va a ser destituido de inmediato si, digamos, emiten orden de captura y se establece de que no se le da ningún tipo de condiciones que siga el proceso en libertad, y si se le dan medidas alternativas también a la a la detención, él va a quedar destituido. ¿O cómo va a ser esta situación en el caso de estas dos situaciones con respecto a cuando ya llegue a presentar el requerimiento la Fiscalía? Hay una situación. Cuando la Fiscalía presenta el requerimiento, en tanto se decante por decretar la detención administrativa o no, si decide decretarla, tiene que fundamentar porque, es decir, tiene que hacer una ponderación. Allá cuando los diputados decidían si iban a aplicar el régimen de excepción y que tenían que hacer toda una ponderación, que la medida del régimen de excepción era la necesaria, era la idónea, pero sobre todo que no había otra medida menos grave para ejercer el derecho a la libertad ambulatoria que logre el mismo fin, pues entonces, si no hay otras medidas, el régimen de excepción era lo que había que aplicar. Esa misma ponderación se hace cuando el fiscal decreta una detención administrativa, es decir, establecer, bueno, ¿qué es lo que yo considero que pueda correr peligro aquí en el proceso? Que se dé a la fuga, que no se presente al proceso, que no tenga arraigos, es decir, que no tenga un trabajo fijo, que no tenga familia, que no tenga casa, y que si no tiene arraigos, pues entonces yo creo que valorando lo grave del delito, porque la penalidad es más de 3 años, y entonces mejor le voy a decretar. Pero tiene que asegurarse que antes de decretar la detención administrativa no hay otras medidas menos gravosas para la libertad que aseguren ese mismo fin, es decir, que el director de policía se presente se someta al proceso, que el director de policía no se dé a la fuga, que el director de policía sí tiene arraigos, los cuales yo creo que sí los tiene, es decir, es como el caso del alcalde Mason, nadie dudaba que él tenía arraigo domiciliar, laboral y familiar, y que además difícilmente iba a interferir en el proceso, y en mi opinión esas medidas que le otorgaron estaban bien. ¿Por qué las criticamos nosotros? Porque a Juan Pueblo se le hubiera detenido si él hubiera sido el sentado en el banquillo en esa ocasión. Entonces, en estos casos lo que se ve más es si es convenientemente político o no, si es políticamente conveniente o no. Entonces, ¿qué pasa si el fiscal general se decanta por decretar la detención? Hace la petición al juez y tiene el juez una obligación de hacer el mismo ejercicio de ponderación, de valoración, de análisis, que si en realidad no hay otras medidas que sean menos gravosas que aseguren el mismo fin. Es decir, que el imputado se someta al proceso, que no interfiere con la realización de diligencias, ni tampoco vaya a alterar a testigos, y qué testigos podría alterar o qué evidencia podría alterar en un proceso donde toda la documentación está en manos de la Asamblea Legislativa y esta ya la remitió a la Fiscalía. Entonces ya no hay nada que se pueda ir a obtener de prueba porque la prueba ya fue producida. En ese sentido, no se reunirían los requisitos que se conocen como apariencia de buen derecho y peligro de fuga. Y además de eso, la persona procesada reúne todos los arraigos que en el caso del alcalde Mason se reunían. Lo que la gente ha criticado siempre es el trato desigual y la justicia selectiva. Entonces el juez tiene la obligación, cuando se presenta el requerimiento, de hacer esa valoración. Y entonces decir, bueno, aquí se le puede exigir que venga a presentarse al tribunal cada 15 días, o que venga cada semana, o que presente o que otorgue una fianza si la piden las partes, o que no salga del país, que no cambie de domicilio. Es decir, hay medidas que pueden asegurar los fines de un proceso penal que no son necesariamente la detención. Ese chip de solo detener y quitarle la libertad a las personas de una forma automática, yo soy partidaria de generarle la idea a todas las personas, a toda la población y sobre todo a los fiscales, a los auxiliares del fiscal general, que se quiten ese chip, que la libertad de las personas está reconocida en la Constitución para que se respete, no para que se abuse de las potestades. Entonces, tanto el fiscal como el juez tienen la misma obligación de verificar el cumplimiento de esta garantía, del respeto a esta garantía, del respeto a este derecho, y decretar las detenciones solo cuando realmente proceden. El juez es el que va a decidir al final del día
Si la detención se llevó a cabo, si se detuvo, por ejemplo, al director, en el caso en el que el fiscal decidió generar la detención administrativa, entonces el juez del caso es el que va a decidir si queda detenido o no. Y tiene que hacer, y miren, es que las personas nosotros, es decir, tenemos que pasar tantos filtros para poder tener acceso verdadero a la justicia, porque primero pasamos por la fiscalía, después pasamos por un juez de paz, después pasamos por un juez de instrucción, después por un juez de sentencia o 3 jueces de sentencia, después pasamos por los magistrados de las cámaras, después pasamos por el filtro de los magistrados de las cortes. Es decir, nosotros tenemos que pasar tantas instancias, eso es tanto sufrimiento tanto para las víctimas como para los imputados. Y al final del día lo que hace el Estado es nada más recargar en los ciudadanos procesados o víctimas toda la inoperancia del sistema. Así que lo que yo esperaría es que tanto Fiscalía como jueces que tengan que conocer de este tipo de procesos y en general que ejerzan jurisdicción, pues que respeten la garantía de la libertad de las personas, no porque es el director, no porque es el alcalde de Mason, sino que porque así lo mandata la Constitución. Vamos a ir a una pausa y al volver venimos hablando de temas muy importantes. Uno de ellos es sobre la solicitud que usted presentó la semana pasada ante la Sala de lo Constitucional sobre la elección del fiscal Raúl Melara. Y vamos a hablar también qué pasó con su aspiración no partidaria, todo el procedimiento que usted realizó, qué es lo que ha pasado con los candidatos no partidarios, porque al final solamente 2 van a tener la participación en las elecciones del 28 de febrero, y vamos a hablar también del tema de elecciones. Así que los invito, amigos, que se queden con nosotros. Ya regresamos. Este año hemos vivido juntos muchas cosas. Estuvimos con vos esperando la llegada de tu bebé. Nos esforzamos por brindarte una atención médica oportuna y darte todos los servicios necesarios durante la pandemia por COVID-19. Vigilamos hasta la última frontera del país. En esta época de fiestas, sigamos cuidándonos. Si nos necesitas, estaremos atendiéndote todos los días durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Porque la salud es primero. FOSALUD, Gobierno de El Salvador. Implementamos las siguientes medidas para cuidar de ti y de todos. Usa mascarilla durante tu permanencia en áreas internas y externas del aeropuerto. Lávate las manos y luego desinféctalas con alcohol gel. Cámaras termográficas se encuentran activadas para la toma de temperatura. Si supera los 37.5 grados centígrados, se aplicará el protocolo establecido. Al momento de recoger tu equipaje, ubícate en los lugares señalizados para mantener el distanciamiento físico. A tu llegada al país, únicamente 2 personas podrán recibirte en el aeropuerto. Sigue las recomendaciones y ten en cuenta que un reencuentro seguro es el mejor regalo en estas festividades. ¿Has perdido la esperanza de aprender otro idioma por falta de dinero, porque es muy aburrido o porque no tienes el tiempo? Se terminaron las excusas. Aprende inglés, francés, alemán, español, italiano, portugués, japonés y chino mandarín. En línea con maestros totalmente en vivo. En University Idiomas Link. Usted elige la hora para hacer realidad su sueño, sin pagos de matrícula, sin pagos de libros y costos extra. Ah, y pregunta, ¿cómo puedes estudiar y ganar dinero al mismo tiempo? Llama ahora o escribe al WhatsApp 503-7919-1828 o ingresa a www.universityidiomaslink.com. Nunca ha sido más fácil aprender un idioma y más económico. University Idiomas Link es tu oportunidad.
¿Qué se necesita para volver a empezar? Se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local. También se necesitan las de María para que lo venda en su negocio. Y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse. Y para hacerlo, se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Firempresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo, con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar. Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a firempresa.gov.sb, un sitio amigable, gratis y fácil de usar, en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país, porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Firempresa, una iniciativa del gobierno de El Salvador, ejecutada por Bandesal. Sabemos que te han regalado ropa cuando querías juguetes. Y después juguetes cuando querías ropa. Y que hasta a algunos les tocó cumplir años en Nochebuena. En la lotería sabemos que esta Navidad te merece ser suertudo. Y por eso ahora tu regalo viene más grande, con acumulado de $400,000, en el que participas comprando tu 20º en el punto de venta más cercano o con tu billetero. Esta Navidad te merece ser suertudo. Lotería Nacional de Beneficencia. Gracias por continuar con nosotros en Contacto Salvadoreño. Esta tarde conversamos con la abogada Tania Pastor y hemos estado hablando en la primera parte sobre lo que ha sucedido este día en la comisión especial que analiza los hechos del 9 de febrero que han pedido al presidente de la República. Los diputados de esta comisión, han emitido un dictamen favorable para que el jueves se apruebe en la sesión plenaria y así solicitarle al presidente de la destitución del ministro de la Defensa, así como el director de la PNC por los hechos del 9 de febrero. Hablamos también de lo que ha sucedido con respecto al director de la PNC en el tema del antejuicio. Y hablando de ese tema, en Información en Desarrollo, hace alrededor de unos 15 minutos, llegaron los fiscales correspondientes al Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, esto para presentar el requerimiento en contra del director de la PNC, Mauricio Arreaza Chicas, por el delito de incumplimiento de deberes. Hasta ahorita no se conoce si ellos han solicitado o no la detención del funcionario, que es lo que hablábamos en el bloque anterior. Yo creería que están presentándolo con aplicación de medidas o sin medidas por el mismo hecho de que lo están anunciando la presentación del requerimiento. Si no, estaríamos ante la noticia de detención ya o de la ejecución de una detención de orden de detención administrativa contra el ex viceministro con el actual director de policía. Se ha presentado, solo que todavía no se dice en qué términos. Debe de ser instrucción con aplicación de medidas o probablemente quizás instrucción sin medidas, lo dudo, pero en todo caso no han solicitado la detención y es que no hacía sentido porque sería como muy evidente la aplicación de la selectividad, del trato diferenciado y todo lo que estábamos hablando. Es bastante, en realidad, triste porque vemos un caso más en donde, o es lamentable en realidad, si a Juan Pueblo, por casos como este, por casos como el del alcalde de Mason, por otros casos donde hemos visto funcionarios salir con medidas, a Juan Pueblo lo hemos visto pasar todo el proceso detenido, en donde el fiscal decretó la detención, en donde el juez ratificó esa detención y luego el otro juez ratifica las detenciones y no les dan ni siquiera audiencias de revisión de medidas para ver si tienen la posibilidad de salir y salen solamente haciendo negocios en donde quedan condenados, como el caso del muchacho que apareció en un video con un fusil, que si lo vieron todo demacrado, cómo salió después de estar preso varios meses, y casos con penalidades similares y que podríamos decir que no tienen que ver con temas de corrupción, como otros con negociaciones de pandillas y muchos más allá de eso, en donde sí se han otorgado las medidas, pero aquí es la aplicación de la justicia viendo primero el nombre y después los hechos.
En realidad la justicia, cuando nosotros la identificamos como una justicia ciega, es porque precisamente tiene que aplicarse por igual a todos sin mirar a quién y sin ningún tipo de distingo, pero no es lo que hay tristemente, y menos en una coyuntura política en donde hay una polarización tan grande en la sociedad, en los partidos políticos, el poder luchando contra el poder, no queriendo perder poder, uno tratando de ganarlo, el otro tratando de no perderlo. Y hay mucha manipulación. Cuando nosotros tenemos nombramientos de funcionarios de segundo grado, que toditos los funcionarios son nombrados por los diputados, en alguna medida yo creo que como ciudadanos todos estamos viendo cómo esos mismos funcionarios han salido a defender ciertos intereses. Y allí no es que lo diga Tania Pastor, es que yo les puedo empezar a enunciar caso por caso, funcionario por funcionario, en los que se verifica esta selectividad en la aplicación de la justicia, que si es políticamente conveniente o no, yo le doy prioridad, y por eso voy a insistir. Debería de crearse un delito para aquel funcionario que aplica selectivamente la justicia, y debería de establecerse un mecanismo de criterios para decidir cuáles casos se van a ver primero, que si se reúnen requisitos de que va a prescribir, que si el otro es un caso de corrupción, que si son casos de gobierno actual, que si son casos... y tener varios criterios que cuando un caso los reúna a todos, pues ese que vaya a la cabeza. Entonces, la persona que aplique justicia de forma selectiva sin respetar esos criterios adoptados, pues comete el delito de selectividad en la aplicación de la justicia o algún nombre diferente. Porque lo que hemos visto incluso, el señor del PCR, el expresidente, que se le ha ordenado la restitución, yo creo que nadie duda de su capacidad, de su tecnicismo o de su derecho que le ha sido conculcado probablemente, sino que se duda de la aplicación selectiva dentro de la sala de lo constitucional. Hay casos que llevan 5 años en la fila de espera, en amparos, gente que tiene un derecho. Aquí no se respeta que el que llegó primero se le responde primero, sino que aquí, dependiendo si políticamente es conveniente o no a ciertos intereses, yo lo paso arriba de todos los casos. Y lo vimos pasar hace como 2 meses, en el caso de un señor de un apellido muy importante, que en menos de una semana le habían otorgado medidas y hasta se le había ordenado al ministro de Hacienda no investigar más casos contra esa persona ni remitirlos a la Fiscalía General de la República. Potestad legal que tiene, y es obligación, no solo es potestad. Sin embargo, la sala ha salido a dar resoluciones tempranas de casos seleccionados con pinzas. Entonces, eso es lo que nosotros estamos observando, y es con todos los funcionarios nombrados por los diputados. Al final del día es el sistema defendiéndose solito. Vamos a ir cerrando el tema del proceso, de todo lo que sucede en contra del director de la PNC, Mauricio Arreaza Chicas. Vamos a estar muy pendientes de lo que sucede, por si hay alguna declaración, le voy a pedir su opinión. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la solicitud que hizo usted la semana pasada de que se declare inconstitucional la elección del fiscal Raúl Melara. ¿Qué es lo que le ha motivado a usted a presentar esta solicitud o esta declaración de inconstitucional de la elección? ¿Qué es la que lo ha motivado a usted? ¿Y cuáles son los aspectos que usted considera que pudieron haber sido ilegales o que riñen con la Constitución de la República? Bueno, en primer lugar, no es nada contra la persona que ejerce el cargo actualmente. Se trata simplemente de cumplimiento de requisitos constitucionales, legales y jurisprudenciales para el nombramiento de funcionarios de segundo grado o de elecciones indirectas. Indirectas porque no las escogemos nosotros a estas personas directamente como al presidente, los alcaldes y los diputados, sino que es indirecto. Eso es a través de la representación que ejercen los diputados en nuestro nombre. Entonces ellos eligen todos los que establece el ordinal 19 del artículo 131. Pero esa potestad de nombrar a estos funcionarios, dice la sala de lo constitucional, no es omnímoda, no es absoluta, no es que la tienen y entonces la van a ejercer esa facultad sin ningún tipo de control. Y al final del día lo que hemos tenido en El Salvador son funcionarios, todos los que nos han desfilado en estas elecciones de segundo grado, que son partidarios o que son convenientes a los intereses de los partidos políticos. Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido y que comenzó con la sala anterior, del 2008 al 2010, del 2009 al 2018? Esa sala comenzó a decretar inconstitucionalidades
a emitir sentencias de inconstitucionalidad de decretos en donde fueron nombrados funcionarios de segundo grado, y ahí vemos bastantes magistrados del Tribunal Supremo Electoral, un exdirector, un expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura, la última del ex magistrado Ulises Rivas, y eso que fue por hechos que sucedieron hace como 6 años aproximadamente, y aún así se le decretó la inconstitucionalidad por vinculación material, me parece que fue porque estuvo presente en un acto de proselitismo. Entonces, y todos los que se han declarado inconstitucionales sus nombramientos casualmente son del FMLN, porque las personas que promovían estas inconstitucionalidades, pues se puede creer que defienden intereses de la derecha. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hay una jurisprudencia, es decir, hay un conjunto de sentencias de la Sala de lo Constitucional en donde se ha recogido todos los requisitos que tiene que dársele como desarrollo de los requisitos constitucionales, porque hay que hacer una diferencia, Alexis. Cuando se elige al presidente o cuando se elige a los diputados, por ejemplo, hay requisitos que están en la Constitución y que son de moralidad y honradez notorias, que llega hasta allí, no exige una preparación profesional de ningún tipo. Cuando a usted le vengan diciendo, como he visto unas campañas por ahí, miren, solamente llevando personas únicamente profesionales y estudiadas de universidad, vamos a lograr salir adelante, mentiras. Yo no quiero 84 Francisco Flores, por ejemplo, preparados en Harvard. ¿A mí de qué me sirve que tengan toda esa preparación si vienen a resultar ladrones? Eso es mentira. No le crean a ningún candidato a diputado que le venga a decir eso. Por eso la Constitución sabiamente ha establecido que para esos candidatos los requisitos son moralidad y honradez notorias. Pero cuando se trata de los de segundo grado que les enuncié antes, los que están contenidos en el Ordinal 19 del artículo 131, con esos agrega que además tienen que tener competencias notorias. La competencia notoria, dice la Sala, que se refiere que es competencia, es decir, una especialización en algo. Por eso es competente usted en algo, porque tiene una especialización para ese algo. Y es notoria porque es sobresaliente. Entonces usted tiene una especialización sobresaliente en una materia. Y ese requisito tienen que reunirlo todos los funcionarios que van a ser electos en segundo grado. Por ejemplo, el que va a ser electo como Procurador de Derechos Humanos tiene que tener una especialización sobresaliente en materia de derechos humanos. Y aquí estoy desarrollando nada más la cualificación profesional que establece la Sala, porque la Sala, para desarrollar la notoriedad de la moralidad y de la competencia, establece cualificación personal, técnica y profesional. Y dice profesional precisa para el cargo que se va a desempeñar. Ahí sí tiene que ser un profesional y además especializado en esa área. ¿Qué es lo que pasó con la elección del fiscal general en el año 2018? El 21 de diciembre se emite el decreto 220, en donde se nombra al fiscal general con fundamento en el dictamen número 4, en donde se establece o donde se debe de establecer que las personas electas, no tienen vinculación política, y cuando se habla de vinculación política puede ser formal y material. Formal es que usted esté afiliado a un partido político. Entonces se documentó por parte de la Asamblea que el fiscal general actual no era parte de ningún partido político. Pero también hay una afiliación que se le conoce como material, y es que aunque usted no esté afiliado, pues usted representa o se siente representado e identificado por un proyecto político en concreto. Entonces la obligación que tiene la Asamblea Legislativa es investigar que esta persona no esté vinculada de forma material a ningún partido. Y eso no se documentó en este caso. Solo le preguntaron, pero mire, se le vio en la campaña de hace 8 meses del candidato oficial Carlos Calleja por el partido Arena. Y entonces, no, pero yo voy a ser independiente de mi cargo, yo se lo voy a demostrar en el ejercicio de mi cargo, yo me comprometo. Pero es que los requisitos constitucionales no están para que los postulantes lleguen a prometer nada. Los requisitos constitucionales y jurisprudenciales están para cumplirse. Sino lo que estamos sentando como precedente es que todos los que vienen en el futuro van a llegar a sentarse sin ser especializados, teniendo vinculaciones partidarias, y van a decir, pero yo les prometo que yo voy a ser independiente en el ejercicio de mi cargo. Y los diputados pues van a tener que creerle, porque ya tenemos este ejemplo aquí. Entonces la Asamblea tiene la obligación de investigar, acreditar y documentar
el hecho de que la persona no está vinculada ni material ni formalmente. Esto no pasó con el fiscal general actual. Y en segundo lugar, tiene que investigar, acreditar y documentar esa competencia notoria, es decir, esa especialización sobresaliente para desempeñar ese cargo preciso de fiscal general de la República. ¿Qué pasó? En las preguntas que se le hicieron a los aspirantes, Alexis, la número 1 descalificaba la especialización sobresaliente en la materia penal para el desempeño del cargo de fiscal general. Si en la pregunta 1 le decían a los candidatos, y si usted no se desempeña o no le ejerce su profesión en el área penal, ¿cómo va entonces a abonar usted al desempeño del cargo de fiscal general? Difícilmente alguien que no ha sido fiscal o que no ha tenido experiencia litigando en materia penal o que no tiene una especialización en materia penal es idóneo para ese cargo. Entonces tampoco cumplió con el requisito de documentar esa competencia notoria al fiscal general actual, la Asamblea Legislativa, en el dictamen. Y en el decreto también tenía que anunciarse por qué esa persona era la idónea. Y esto es muy importante porque el resto de candidatos, los otros 30 aspirantes, tienen derecho a saber también por qué ellos no fueron escogidos y por qué el otro sí, porque el otro es moral y competentemente de una forma notoria sobre ellos, porque al final lo único que estableció la Asamblea es todos reúnen los requisitos constitucionales. A todos les vino un informe favorable, nadie tiene informes negativos, pero ni modo, hay que escoger a uno y escogimos a este, dice la Asamblea. La Asamblea no documentó nada, absolutamente nada, y tampoco como ciudadanía tuvimos un debate público en donde pudimos ver cuál fue la argumentación de que por qué este era más competente que aquel o por qué este era menos sobresaliente. Ese debate nosotros no lo vimos. Entonces al final no es que si retrocedemos el tiempo eso se pueda subsanar tampoco, porque la vinculación material existe. Hay un video de la celebración de Carlos Calleja, toda arena, en donde se le ve al fiscal general cantando el himno como identificado con ese proyecto político y aplaudiendo durante toda la celebración de ese acto. Y hay fotos también en la web en donde está junto con otras personas que son alcaldes, diputados del Partido Arena y parece ser parte en realidad de ese proyecto político. Además, también ofrecí como prueba un video de la plenaria 124 de esta Asamblea Legislativa del 27 de agosto, en donde se escucha al diputado Parker de Arena establecer que él, a título personal, garantiza que el fiscal general actual es parte del círculo más cercano de Arena y que estuvo haciendo campaña de territorio tanto en la campaña del señor Quijano como actualmente en la de Callejas, y eso había sido 8 meses antes de la elección de su cargo. Entonces al final lo que yo quiero decir, y este es el único funcionario de segundo grado que no tiene una demanda de inconstitucionalidad por su nombramiento, porque al ISD ni siquiera entraron a conocer porque no se anexó el decreto. Cuando este año nosotros vimos una inconstitucionalidad interpuesta por alguien que representa intereses de derecha, sin el decreto respectivo, y aún así entraron a conocer. Entonces al ISD no se le desestimó por eso, y también al partido Vamos, desconozco las razones, pero al final ya ni siquiera se trata en El Salvador de ver cuál de todos los candidatos no reúnen los requisitos, sino que lograr determinar cuáles de todos los que dice el 19 del 131 de la Constitución han reunido los requisitos que la Constitución y la jurisprudencia establece para ese tipo de funcionarios. Y el problema es que el día de mañana no van a ser ellos los que tengan esa potestad, entonces van a venir a entender todo esto que yo les estoy diciendo ahorita, porque mientras la ley no se les está aplicando a ellos, ellos no lo van a entender porque no les conviene. Cuando ya mañana sean administrados, cuando ya sean ciudadanos comunes, cuando ya no sean ellos los que eligen, allí se van a dar cuenta de todos los cambios que necesitamos urgentes y que nunca les ha importado hacer. Nos quedan alrededor de 5 minutos. Abogada, vamos a tratar de correr con el último tema que nos queda, y es qué pasó con su aspiración de no partidaria, qué ha pasado con los no partidarios, por qué solamente 2 son los candidatos que van a participar no partidarios para el 2021 y qué acciones van a tomar ustedes ante las instancias respectivas para hacer un último intento y se les deje participar. Esa es muy buena pregunta. ¿Por qué 2? Una respuesta muy sencilla. Para demostrarle a la población que el sistema funciona, dejan pasar 2.
pero en realidad cuando solo pasan 2 de 61 candidatos estamos ante un sistema fallido. Y es fallido porque la sala anterior adoptó como sus hijos o los tuvo como sus hijos a los no partidarios. De hecho, ellos son los que le dieron nacimiento a una interpretación del artículo 85 de la Constitución, porque el 85 es claro y dice que solo a través de los partidos políticos se puede acceder al poder. Pero una interpretación de la sala anterior estableció que también había una democracia en la cual había personas que sin estar afiliadas a partidos, porque hay otra parte de la Constitución que establece que para ser diputado no es necesario estar afiliado a partido, entonces podrían acceder también al poder, al cargo de diputados. ¿Y qué es lo que sucede? Al regular esta situación en el decreto 555, maliciosamente el Tribunal Supremo Electoral junto con la Asamblea Legislativa han creado un diseño para los no partidarios que en realidad no lo hace viable, realmente viable, y al contrario lo que hace es obligar a los no partidarios a inscribirse en partidos políticos aún y sin sentirse representados por un partido político, que es mi caso. A mí me dicen, es que usted se hubiera inscrito en este partido o en este otro, ya me mencionaron 3. Y yo les digo, yo no me voy a inscribir en ningún partido porque yo no me siento representada por el sistema de partidos, es así de simple. Entonces hay una prohibición en donde los aspirantes no podemos ser respaldados, varios aspirantes por un mismo ciudadano. La sala le dijo en el 2018 al Tribunal Supremo, mire, esto advertimos que puede ser contradictorio porque cuando ejercemos el sufragio podemos votar entre partidarios y no partidarios. Y aún así, como se lo prohibió en el 2018, vino el Tribunal Supremo y le dijo a la Asamblea, por favor háganlo ley porque esto puede ser un fraude al elector. Y vino la Asamblea y lo hizo, lo incluyó dentro del decreto 555 y ahora se prohíbe. Entonces es una de muchas limitantes que tenemos. Yo les puedo afirmar con mucha propiedad que la participación no partidaria es elitista, porque para que usted no sea estafado como me sucedió a mí, o como nos sucedió a muchos aspirantes, usted tiene que dejar de trabajar y dedicarse a recoger usted las firmas, o tener mucho dinero y pagarle a alguien porque se las recoja todas. En cualquiera de los dos escenarios, no es un sistema diseñado para que cualquiera pueda acceder a él. Entonces, ¿qué nos queda? Ampararnos ante la sala, que los compañeros no les ha sido resuelto a estas alturas y se interpusieron las demandas de amparo hace ya más de 2 meses y no tienen ni siquiera admisión de demanda, pero ya vimos un reinstalo en otros casos. Es decir, aquí dependiendo de quién eres, convenientemente, político convenientemente o no, así te van a resolver en la sala. Entonces a nosotros no nos resolvieron, a nosotros no nos tutelaron, y aún tutelando nuestros derechos la sala, el tribunal se encargó que quedáramos debajo de un porcentaje por el medio del cual, si la sala nos amparaba, nosotros no íbamos a poder recoger más firmas, porque quedábamos debajo del 90%. Hasta eso fue calculado. El tribunal se come los plazos. Tiene 48 horas para algo y resuelve en 1 mes o 2. Es decir, los plazos son solo para los ciudadanos. Aquí no hay seguridad jurídica. El Tribunal Supremo hace y deshace como quiere y se justifica en la complejidad del proceso, en que tienen mucho trabajo, en que tienen muchas cosas que hacer, poco personal, y entonces al final del día recargan en el ciudadano la inoperancia del sistema, lo cual no debe de ser así, y además que al final todos sabemos que el Tribunal Supremo Electoral es un reparto que hace la Constitución hacia los partidos políticos, y son un brazo de los partidos políticos, es parte del sistema defendiendo al sistema, porque este Tribunal Supremo Electoral y el anterior defienden el status quo de los partidos que tradicionalmente han gobernado, no de los nuevos. Porque si vivimos el bloqueo a la inscripción del partido Nuevas Ideas en el 2018 y la cancelación del CD cuando la Sala de lo Constitucional no establecía eso, entonces ese problema de la elección de segundo grado que viene desde la misma Constitución es la raíz de que tengamos funcionarios que no son competentes y que responden únicamente a intereses partidarios y de financistas de los partidos. Es así de sencillo, únicamente nos queda la vía del amparo. Y para cerrar, como ya sabemos que no somos oídos ni nos tutelan nuestros derechos en la sala, vamos a acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la Comisión para que haya una sanción contra el Estado de El Salvador, representado por la sala, por la Asamblea y por el Tribunal Supremo Electoral. Se nos ha acabado el tiempo, abogada. Un verdadero gusto que haya estado con nosotros esta hora. Hemos abordado diversos temas. Sé que nos han quedado algunos pendientes. Por ejemplo, no hemos hablado del Tribunal Supremo Electoral, su papel, lo que buscan hacer ellos con algún tipo de acciones, aseguran por la falta de confianza en la Policía Nacional Civil. Sé que va a haber otra oportunidad de seguir conversando con este tema.
Así que le agradecemos, un verdadero gusto que nos haya acompañado. Un mensaje final que le quiera dejar a nuestros amigos y también cómo usted aparece en las redes sociales para que estén pendientes nuestros amigos que nos sintonizan y que siempre están pendientes de ITV, de sus opiniones. Con ese tema de la Policía Nacional Civil, muy interesante, me gustaría que en otra oportunidad lo conversemos. En redes me encuentran en Facebook como Tania Pastor, mi nombre se escribe T-A-H-N-Y-A, como lo ven en pantalla en este momento, y en Twitter como Tania PS. Así me encuentran y el mensaje que les dejo en esta... Miren, no gastemos lo que no tenemos, si no es necesario no gastemos, sobre todo que las medidas, me preocupa bastante el alza del COVID en este momento. Al final del día, si usted deja salir a sus hijos porque son adolescentes, están terminando el año o porque quieren departir, piénselo 2 veces porque al final son los muchachos los que están llegando a enfermar a las personas vulnerables que no salen y se resguardan en casa. La responsabilidad y la conciencia comienza desde el hogar. Tenemos que ser solidarios y muy responsables. Les invito, como siempre, a ser tolerantes con las opiniones de otras personas y a que nos informemos, que nos acostumbremos a investigar, a leer, a documentarnos para sacar nuestras propias conclusiones. No me crean a mí ni a nadie, sino que saquen sus propias conclusiones. Un saludo a toda la audiencia de ITV y muchas gracias, Alexis, por la invitación. Un gusto siempre estar con ustedes. Muchas gracias, de verdad, abogada. Y para cerrar este tema, lo que hablábamos, al final se solicitaron medidas sustitutivas a la detención. Sí. Así que era de esperarse, correcto. Vamos a ver cómo avanza este proceso y seguramente vamos a conversar en una próxima ocasión sobre este tema. Pase una feliz tarde. Gracias, igualmente. Gracias a ustedes también, amigos, que han estado en nuestra sintonía. De paso, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, activen la campanita de las notificaciones para que se enteren y se informen siempre con ITV de manera veraz, de manera rápida, de lo que pasa en El Salvador, y encuentre también entrevistas como esta, como la que hemos tenido con la abogada Tania Pastor. Facebook, Twitter y YouTube la puede encontrar, y a las 9 de la noche a través de nuestras redes sociales se repite esta transmisión. Así que los invitamos a que esté muy pendiente por si no pudo ver todos los temas que hemos abordado con la abogada. Los invito a que estén muy pendientes también de nuestro periódico digital www.sitv.com, y a las 7 de la noche se viene nuestro noticiero estelar. Pase una feliz tarde. ¿Qué se necesita para volver a empezar? Se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local. También se necesitan las de María para que lo venda en su negocio. Y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse. Y para hacerlo, se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Firempresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo, con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar. Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a firempresa.gov.sb, un sitio amigable, gratis y fácil de usar, en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país, porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Firempresa, una iniciativa del gobierno de El Salvador, ejecutada por Bandesal. Implementamos las siguientes medidas para cuidar de ti y de todos. Recuerda que únicamente será permitido el ingreso de 2 personas máximo para dejar y recibir pasajeros. Se ingresará al check-in en grupos de 10 personas por aerolínea. Al ingresar a la terminal, utiliza la alfombra de desinfección para zapatos y llantas de equipaje. Nuestro personal está listo para la toma de temperatura. Utiliza mascarilla en todo momento. Y recuerda respetar el distanciamiento físico. Sigue las recomendaciones y ten en cuenta que un reencuentro seguro es el mejor regalo en estas festividades.
Este año hemos vivido juntos muchas cosas. Estuvimos con vos esperando la llegada de tu bebé. Nos esforzamos por brindarte una atención médica oportuna y darte todos los servicios necesarios durante la pandemia por COVID-19. Vigilamos hasta la última frontera del país. En esta época de fiestas, sigamos cuidándonos. Si nos necesitas, estaremos atendiéndote todos los días durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Porque la salud es primero. FOSALUD, Gobierno de El Salvador. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Sabemos que te han regalado ropa cuando querías juguetes. Y después juguetes cuando querías ropa. Y que hasta a algunos les tocó cumplir años en Nochebuena. En la lotería sabemos que esta Navidad te merece ser suertudo. Y por eso ahora tu regalo viene más grande, con acumulado de $400,000, en el que participas comprando tu 20º en el punto de venta más cercano o con tu billetero. Esta Navidad te merece ser suertudo. Lotería Nacional de Beneficencia. Ya entregamos el proyecto del presupuesto 2021 a la Asamblea Legislativa, que tiene la inversión en bienestar social más alta en la historia de nuestro país. Por primera vez en décadas, más del 43% de un presupuesto se invertirá en 3 ejes vitales: salud, educación y seguridad. Invertiremos más de $1,000 millones para dar salud de calidad a los salvadoreños. Es un aumento del 37% con relación al presupuesto del año pasado. Así continuaremos transformando el sistema que encontramos abandonado y que con mucho esfuerzo empezamos a mejorar durante la pandemia. Por primera vez tenemos un hospital nacional eficiente y moderno. Por eso destinamos 60 millones para que el Hospital El Salvador se convierta en un centro médico integral para atender a los salvadoreños. A esto se sumará la construcción del nuevo Hospital Rosales y el nuevo hospital de la zona norte. Además, incluimos $34 millones de inversión en infraestructura y equipo para mejorar la red de hospitales públicos y unidades de salud. Después de tantos años de que el sector salud lo pidiera, nosotros daremos el 100% de escalafón a sus trabajadores. Pagaremos vacaciones y nocturnidad al personal rotativo de la red de hospitales, algo que no se hacía en el pasado. Contrataremos en plazas fijas a todo el personal de salud que durante la pandemia trabajó temporalmente, como un reconocimiento a todo su esfuerzo, justo cuando más necesitábamos de ellos. Y por primera vez, más de 1,000 médicos en año social e internos recibirán una remuneración digna. Estamos comprometidos con abastecer el 100% de medicamentos, y este presupuesto garantiza que siempre sea así. FOSALUD tendrá abastecimiento total de insumos médicos, nivelación salarial y compensación económica para personal de primer nivel, y pago de nocturnidad para turnos de 24 horas. Por primera vez tendremos laboratorios departamentales para atender a todos los pacientes de insuficiencia renal de El Salvador. Construiremos unidades de diálisis en los hospitales San Rafael, Sonsonate, San Vicente, La Unión y Sacamil para atender pacientes con insuficiencia renal crónica y responder a esta deuda histórica con quienes padecen esta enfermedad. Ampliaremos el sistema de emergencias médicas, que ahora cubrirá San Miguel. También construiremos un centro de atención de emergencias en La Libertad. Nunca antes un gobierno había invertido tanto en salud como lo hemos hecho nosotros, y lo que viene será mucho mejor. Para nuestro gobierno siempre será prioridad invertir en la niñez. En el despacho de la primera dama, sentamos las bases para desarrollar al máximo sus habilidades. Por eso haremos una inversión millonaria en salud, educación y protección, con la política de apoyo al desarrollo infantil temprano, Crecer Juntos. Además de cuidar la salud de los salvadoreños, invertimos realmente en educación como nunca se había visto antes. Todo el personal del sistema educativo recibirá su escalafón completo.
Este es el primer presupuesto en la historia de El Salvador con 1.300 millones de dólares para educación, que alcanza el 5% del Producto Interno Bruto. Así lograremos en año y medio lo que otros gobiernos solo prometieron. Romperemos la brecha digital en educación, entregando una computadora con internet a cada niño y niña que asista a una escuela pública en El Salvador. Son 1.3 millones de computadoras nuevas para conectar el presente con el futuro de nuestro país. También aumentaremos $100 al salario mensual de 50,000 docentes. El presupuesto de la Universidad de El Salvador tiene otro aumento sin precedentes. Son 15 millones más que el incremento del año pasado. Mejoraremos su infraestructura y construiremos 2 campus nuevos, uno en Chalatenango y otro en San Francisco Gotera. Garantizar la seguridad es una prioridad en este presupuesto. Reforzaremos el exitoso Plan Control Territorial, no solo para mantener la reducción histórica de homicidios y otros delitos, sino reducirlos aún más. Mejoraremos las condiciones de quienes garantizan la seguridad de los salvadoreños. Haremos un segundo aumento salarial de $100 mensuales a 26,000 policías, administrativos y operativos, así como a los 17,000 efectivos de la FAES. Continuaremos entregando los bonos mensuales y trimestrales que ya reciben los militares y policías, incluyendo los $200 mensuales para alimentación, para los que están desplegados en el Plan Control Territorial. Crearemos nuevas plazas para la Policía Nacional Civil y daremos el escalafón completo al personal. Por años, las delegaciones policiales han estado abandonadas. Destinamos más de $10 millones para mejorar sus instalaciones y equiparlas. Además, invertiremos más de $5 millones en infraestructura y equipamiento de la Academia Nacional de Seguridad Pública. También pagaremos más de $92 millones en pensiones a veteranos y excombatientes y daremos becas con 3.8 millones a sus hijos. Seguiremos mejorando la conectividad vial con una inversión de $52 millones para pavimentar carreteras a nivel nacional. Haremos cientos de obras de mitigación y repararemos las cárcavas que por años afectaron a miles de familias, con una inversión de casi $50 millones. Invertiremos en infraestructura para fomentar el turismo tras la pandemia. Surf City impulsará la economía y el desarrollo de nuestras playas. Mejoraremos centros turísticos en San Salvador, La Libertad, San Miguel, San Vicente y Usulután, con una inversión de $23 millones. Destinamos $56 millones para terminar el periférico Gerardo Barrios de San Miguel y reactivar la zona oriental. Complementaremos la última fase del Bypass de La Libertad. Construiremos el nuevo puente fronterizo General Manuel José Arce en La Achadura para facilitar el comercio con otros países. Cerraremos un capítulo nefasto de la corrupción del pasado. Dejaremos atrás el Chaparral y tendremos nuestra nueva central hidroeléctrica 3 de febrero, con una inversión de $131 millones. También seguiremos reconstruyendo el tejido social con espacios lúdicos, deportivos y culturales para transformar las comunidades, mientras remodelamos y revitalizamos 50 centros históricos en todos los rincones de nuestro país. Invertiremos $15 millones en apoyar a los salvadoreños que viven en el exterior, con mejores instalaciones en los consulados, horarios de atención más amplios y trámites más ágiles. En agricultura, lanzaremos el Plan de Seguridad y Soberanía Alimentaria para ya no depender de importaciones para alimentar a nuestro pueblo. También transformaremos la Escuela Nacional de Agricultura, que durante décadas estuvo en el olvido. Este es el primer presupuesto que incluye el apoyo a las mujeres viveristas, con $6 millones ya establecidos en el presupuesto. Incluimos 30 millones en proyectos de vivienda para familias que viven en situación de vulnerabilidad. También destinaremos 15 millones en el proyecto Mi Primera Vivienda para profesionales, matrimonios jóvenes y madres solteras. Mejoraremos los controles tributarios y la recaudación fiscal con el Plan Antievasión, Plan Anticontrabando, la facturación electrónica y la amnistía fiscal. Ya tenemos el presupuesto elaborado.
Sus apuestas son enormes y todo en un solo año. Pero debemos recuperarnos rápido del impacto de la pandemia que ha doblegado a potencias mundiales. Es un presupuesto integral, robusto y tiene el apoyo y la validación de organismos internacionales y la banca multilateral. Ahora solo hace falta voluntad política de los diputados. Debemos retomar el rumbo después del impacto de la pandemia y seguir construyendo el país que merecemos paso a paso con el presupuesto 2021. Gobierno de El Salvador.